Queremos en este tiempo iniciar entendiendo el proceso que estamos viviendo como iglesia para poder ver y enfocarnos más que nunca en nuestro Señor. Así que vamos a comenzar una serie que en lo personal me encanta, lo amo, este libro, y es el Evangelio de Juan. Saben que cuando yo comencé a conocer acerca del Señor, tenía 18 años, era más flaquito, soy flaco, pero era más, pelo más largo. Nora y Oscar me conocieron en esa época, las chicas también, el abogado. Y realmente cuando comencé a crecer en mi relación con Dios, este libro Dios usó para poder profundizar más acerca de quién era Dios. Así que realmente yo estoy muy animado, entusiasmado. Espero que el tiempo nos dé porque puedo hablar con un montón de tantas cosas. Vamos a hablar de la introducción, quién lo escribió, etcétera. Y después vamos a hablar sobre el prólogo de los versículos del 1 al 18. Hace unos meses me acuerdo que Carlos y Adri estaban también cuando hicimos el estudio bíblico y justo hablé de Juan. No sé si acuerdan. Estábamos en ese sector y hablamos del libro de Juan. Así que sin duda Dios siempre me ha hablado mucho a través de este libro. Y quiero que podamos concentrarnos, podamos ver su palabra para ver qué nos dice para nuestra vida. Así que, Carlos, ¿puedes orar por mí para iniciar este tiempo, por favor? Amén. Gracias, Carlos. Bien, les hago una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando alguien te prometió algo y cumple su promesa? ¿Cómo te sientes? Sin duda, entusiasmado, feliz, con regocijo, como se cumplió la promesa que tanto esperarse. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, sin duda, hermanos, vemos las promesas de los profetas del Antiguo Testamento. Por muchos años se habló que el Mesías vendría. Por 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un cierto silencio, pero la palabra se hizo verbo. Llegó. Las profetas que hablaron acerca del Mesías se ha cumplido y lo vemos en el libro de Juan. La palabra se hacía carne. El Mesías prometido por Dios ha llegado a salvar lo que se había perdido. Así que vamos a estudiar el Evangelio de Juan para aprender cómo Dios se ha revelado a los hombres por medio de Jesús. Juan, podríamos decir que es el Evangelio del amor y de la luz. ¿Recuerdan la semana pasada que Juan siempre usa este tipo de lenguaje, estas figuras, amor, luz? Así que a modo introductorio, pausa. Les animo a que puedan anotar. Cuando venimos a la iglesia, sin duda venimos a aprender de la palabra. Así que como Iglesia Bíblica de la Esperanza, queremos que puedan anotar. Vamos a ver, quizás podemos dar algunas ayudas para poder que cada uno tenga sus elementos, pero anoten. No sé ustedes, pero a mí se me olvidan muchas cosas y es bueno anotar algo que esté llamando la atención para que lo puedas ver después en la semana. ¿Ok? A modo introductorio, autor, contexto y estructura. El Evangelio de Juan se diferencia sin duda de los sinópticos. ¿Recuerdan? Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico habla de un enfoque similar y es muy cronológico, mientras que Juan no, habla de otros eventos. Juan se identifica especialmente con la identidad de Jesús y él presenta algunas señales. Más adelante lo vamos a ver. Él tiene una cierta fascinación con el 7. Hay 7 señales y también hay 7 yo soy. Hablemos un poco del autor. Aunque el nombre del autor sin duda no aparece específicamente como si pasa en los sinópticos, la tradición de la iglesia primitiva identificó como al apóstol Juan el autor. Él no es mencionado directamente por el nombre específico. En el lugar de esto, él prefiere identificarse como el que Jesús amaba. Es muy curioso. Quizás puedes decir, ¿qué onda, Juan? Es como medio agrandado. Sí, es como el que amaba. Pero puede ser quizás egocéntrico, pero para nada. Al contrario. Juan realmente entendió cuánto lo amaba Dios. Conocemos a Juan como el discípulo del amor, ¿no? Pero cuando comenzó el ministerio, Juan no era muy amoroso, que digamos.
Juan y Jacobo son nombrados como su hermano mayor, Jacobo, en Hechos capítulo 12, eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Pero Juan, sin duda, no era muy dulce. Como podemos decir, él era como medio una joyita, tenía un temperamento importante. ¿Sabían eso? En el original se llamaba Boanerges, que ¿saben qué significa? Hijo del trueno. Para que a alguien le digan hijo del trueno es porque ¿te identificas? Que te digan hijo del trueno. Temperamento duro. Juan fue un apóstol y uno de los 3 asociados más íntimos de Jesús, junto con Pedro y con Jacobo. Siendo un testigo, esto es un punto clave. Él fue un testigo ocular y participó de todo el ministerio terrenal de Jesús. Después de la ascensión de Cristo, Juan se convirtió en un pilar en la iglesia de Jerusalén. Él comenzó allí su ministerio junto con Pedro. La ausencia de cualquier mención del nombre de Juan, entonces podemos decir, sin duda, que es impresionante, porque esta designación él la continuaba constantemente, al cual Jesús amaba. Seguramente muestra una intención clara por parte de Juan de no brindar su nombre personal y sin duda refleja una humildad y cercanía con el Señor. Así que ese es el autor, Juan, el discípulo. Contexto, un poco del contexto del libro. Juan ministró junto a Pedro hasta que viajó a Éfeso. La tradición dice que antes que se destruyera Jerusalén, desde donde escribió este evangelio y desde donde los romanos lo exiliaron a la isla de Pasmos. Así que el evangelio fue escrito en Éfeso. Algo interesante también es que, además del evangelio, Juan también escribió las epístolas. ¿Se acuerdan? Y la semana pasada hablamos de una de ellas. 1, 2 y 3, las epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis, un libro acerca del fin de los tiempos. Debido a que los escritos de algunos de los padres de la iglesia indicaban que Juan estuvo activamente escribiendo durante una edad madura. También es un dato interesante. Así que ya era un hombre grande, pasado en años, en una isla, escribiendo lo que el Señor, el Espíritu Santo, le iba diciendo. Y también conocía los otros evangelios. En algún momento de esta composición se entiende que él primero hace las epístolas y después el evangelio. Juan escribió su evangelio alrededor de el 40 y 90 después de Cristo, alrededor de 50 años después de que fue testigo del ministerio terrenal de Jesús. Los demás apóstoles murieron martirizados, pero solo Juan murió, ¿tienen este dato? En la vejez. Él murió viejito. Estructura. Sirve de clave al contenido del Evangelio de Juan la propia declaración del autor en cuanto a su propósito. Me gustaría que ya vayan a sus palabras, por favor. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Si pueden seguir allí, por favor. Y en estos 2 versículos vemos el propósito del libro. Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales, resalten esa palabra, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que nos muestra 3 elementos en este pasaje: señales, creéis y vida. Señales que designan 7 específicamente. Más adelante, en el transcurso del libro, las vamos a ir viendo, pero las nombro rápidamente. Por ejemplo, la primera, ¿recuerdan? La transformación del agua en vino, capítulo 2. La segunda, la curación del hijo del cortesano. La tercera, la curación del paralítico. La cuarta, la alimentación de los 5,000. La quinta, la caminata sobre el agua. La sexta, la curación del ciego de nacimiento. Y la séptima, la resurrección de Lázaro. Sin duda la clave es que estas señales dan testimonios en favor de que Jesús era Dios. Muestra su gloria, su potencia. Después habla de creéis. Es la clave de todo el evangelio. ¿Saben cuántas veces dice creéis en el evangelio? 98 veces. Así que evidentemente Juan quería que algo entendiéramos.
Contiene plenamente el significado de toda la vida cristiana, porque el tiempo verbal usado en estos pasajes implica un proceso que de consiguiente después de creer. Juan define creer en Cristo como recibirlo, haciéndose parte de la vida de aquel que cree en Él. Vida, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, según Juan, incluye la naturaleza nueva, una nueva naturaleza espiritual. Vamos a ver el pasaje probablemente más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16. Así que él evidentemente muestra la importancia de un nuevo nacimiento, pero también muestra el carácter de Dios con las declaraciones de yo soy y con todo lo que eso implica. El Evangelio de Juan da testimonio del carácter de Dios con el yo soy. Y hay 7. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. También muy conocido, Juan capítulo 15. Más adelante vamos a ir allá. Así que el Evangelio insiste constantemente en la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Otros aspectos, el verbo era Dios, que vamos a estudiar ahora. Yo y el Padre somos uno. Antes de que Abraham fuese, yo soy. El que me ha visto al Padre. Y finalmente, otras características. Tiene un lenguaje simbólico, verbo, agua, luz. Imágenes tomadas del Antiguo Testamento, el pastor, las ovejas, la vid, los pámpanos. Referencias culturales de la naturaleza humana, la boda de Canaán, la personalidad de Nicodemo, este maestro que fue y consultó a Jesús, la mujer samaritana y el ciego de nacimiento. Y el tipo de lenguaje, y esto también me encanta. Saben que es de narración prosaica, eso quiere decir que es natural. La narración prosaica se refiere a un tipo de relato que utiliza un lenguaje sencillo, directo, sin adornos, pero a la vez es muy profundo. Y sin duda, como les decía en la introducción, se le recomienda que alguien que haya nacido de nuevo y comience con los primeros pasos de su relación con Dios, este libro. Por esto mismo, es sencillo, un lenguaje sencillo, pero a la vez tiene verdades muy profundas. Así que si quieres comenzar a discipular a alguien y piensas, ¿con cuál libro comienzo de la Biblia? Con Juan. Es un muy buen libro para comenzar un proceso de discipulado con alguien. Así que, personalmente, yo tengo mucho ánimo para poder atender y aprender sobre quién es Cristo en este Evangelio. No sé si me notan, pero me encanta. Realmente me encanta que podamos estudiar este Evangelio porque es tan sencillo, pero a veces es muy profundo. Algún comentarista dijo que el Evangelio de Juan es como un mar profundo donde escarbas y vas, pero no llegas. Pero a la vez es como una pileta, una pelo pincho, donde cualquier niño puede nadar y sacar principios profundos para su vida. Así es el Evangelio de Juan. Así que, ¿comenzamos? Esto fue solo introducción. ¿Cuántas veces fue escrito, nombrado, la palabra creéis? Bien, están poniendo atención. Genial. Bien. Joel está allá. Joelito. Puedes pasar el video. Vamos a ver un pequeño video de la introducción de este prólogo del Evangelio de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio.
Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Bien, Juan capítulo 1. Ahí se narró los primeros 5 versículos. Vayan a sus Biblias, por favor. Vamos a estudiar del versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Tienen sus Biblias? ¿Ya a mano? Leo la palabra del Señor. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios, por ella fueron hechos todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda humanidad. Venía a este mundo. En este mundo estaba, y en el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, de ella es quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Versículo 16. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios a nadie lo ha visto jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Amén. Bien, vamos a estudiar estos 18 versículos seccionándolo en 4 partes. Como les decía, comienza este prólogo hablando de manera muy profunda. Esto no es un comienzo cualquiera. Juan nos transporta a la eternidad, a tiempo anterior de la creación misma, para revelarnos la identidad de quien conocemos como nuestro Señor, Jesús de Nazaret. Aquí Jesús no es presentado simplemente como un profeta, vino como verbo, la palabra de Dios. Este pasaje es fundamental para comprender la naturaleza de Dios y sin duda nos invita a una adoración profunda en comprensión más rica de quién es Jesús. Juan lo expresa de esta manera y vamos a dividirlo. Los primeros 5 versículos, Juan nos lleva al principio, antes de la creación, la preexistencia y divinidad del Verbo, el testimonio de Juan el Bautista, del versículo 6 al versículo 8, la luz que viene al mundo, del 9 al 13, y la encarnación del Verbo, del 14 al 18. ¿Ok? Lo primero, la preexistencia y divinidad del Verbo. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que han sido hechas fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Así que en el versículo 1
ya tenemos, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, el versículo 1 ya tenemos mucho para aprender. En el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan comienza con la frase en el principio. ¿Y a qué le suena del Antiguo Testamento? A Génesis. Génesis 1:1. ¿Pueden buscarlo? ¿Y alguien lo puede leer, por favor? Génesis 1:1. Adri. Tremendo, ¿no? Ya hay una conexión en el principio. Pero Juan va más allá de la creación del mundo. Nos lleva al principio, a todas las cosas, a la eternidad misma. Dios está fuera del tiempo. Cuando hablamos del principio, marca algo que inicia. Pero Dios evidentemente está hablando de la eternidad. Algo llamado en relación a la preexistencia de Dios. La palabra griega para verbo, ¿saben cuál es? Es logos. Ese término era muy familiar para los judíos como para los griegos. Así que Juan está llevando este punto de decir, el logos, Dios en esa identidad, esta idea ya preexiste desde antes de la fundación del mundo. Logos es idea, podría referirse a la palabra creadora de Dios. Para los filósofos griegos era el principio relacional que ordenaba el universo. El filósofo Heráclito lo relaciona con el orden del universo y decía que el logos da orden al mundo en medio del caos. Juan toma este concepto y le da un significado totalmente nuevo y divino. El logos no es una fuerza impersonal como quizás los griegos lo tenían y lo relacionaban, sino es una persona, es Jesús. Logos es la expresión de una idea, así que Jesús es la expresión de Dios. Y Juan se preguntarán por qué hace esto. Porque ya piensen que este evangelio estaba escribiéndose entendiendo que muchos oyentes no eran solo judíos, sino también eran gentiles griegos. Así que muchos de estas personas estaban conectando esta idea de logos, pero también los judíos entendían que era el verbo que había pasado de la mente de Dios y se hacía carne. Él estaba hablando sin duda el idioma que ellos hablaban. Nos da también una relación con la eternidad. En el principio ya existía el verbo. Eterno quiere decir fuera del tiempo. El tiempo, el espacio y la materia tuvieron un inicio. Pero Dios ya existía antes del principio. Nos habla que Dios está antes de todo, antes que existiera un cuándo, un dónde y un algo. Para que todo comience, el ser humano necesita tiempo, necesita materia y necesita un algo en algún lugar. Pero Dios es mucho más amplio que eso, es eterno. No sé si ustedes comienzan a racionalizar esto, pero es imposible. Es Dios antes de todo, de la eternidad. Y el verbo era con Dios, así que aparte de la preexistencia de la eternidad, había una relación. Así que establece una distinción clara. El verbo no es Dios el Padre, sino que existe en una relación personal íntima con Dios. Implica una coexistencia eterna y una comunión perfecta y profunda. Así que el verbo existía con Dios y se relacionaban. El verbo era con Dios, había una relación. Y el verbo era Dios, así que también es Dios. Esta es una declaración audaz y directa de la deidad del verbo. No es un Dios o un divino, sino que era Dios en esencia y naturaleza. Creemos en ¿qué? En un solo Dios. Así que aquí evidentemente también nos está hablando de la Trinidad. Afirma la deidad de Jesucristo. Es consustancial, así que es de la misma naturaleza, con el Padre, un solo Dios, la Trinidad en toda su gloria. Versículo 2. Este era el principio con Dios. Nuevamente, reitera la preexistencia de la relación eterna que ya había. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que aquí nos está hablando de que es creador. El verbo no es solo divino, sino también creador. Colosenses capítulo 1, versículo 16.
porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Confirman que Jesús es el agente activo de la creación. Todo lo que existe, visible e invisible, fue hecho por él. Él estaba, siempre estuvo, era uno con Dios, el Verbo también como creador. Versículo 4, ¿me siguen? Ahí los veo en sus Biblias. En él estaba la vida, y la vida, habla de la vida espiritual, era la luz de los hombres. El Verbo es la fuente de toda vida, tanto físico como espiritual, y esta vida se manifiesta como luz. La luz en la Biblia, y comienza Juan a hablar de la luz, simboliza la verdad, la revelación, la pureza y la guía divina. Esa es la luz que ilumina el camino y revela la realidad de Dios. Ahora va a hablar nuevamente de la luz. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz comenzó a figurar en la narrativa de Juan. La figura de la luz es una imagen constante en Juan. Piensen que desde el Edén, la humanidad cayó en tinieblas de pecado. Ignorancia, muerte, fue separada. Pero la luz de Dios, el Verbo, ha estado brillando. Y lo más importante, las tinieblas, a pesar de sus esfuerzos, no han podido ni podrán prevalecer. Esto es una promesa de victoria en Cristo, la luz del mundo. Así que aquí vimos la primera sección. Este poema hermoso, estos primeros 5 versículos de este prólogo del Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. Versículos 6 a versículo 8 en esta sección. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Nuevamente, insiste con la luz, a fin de que todos creyeran. Así que te está dando un propósito claro, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Para que nadie se confunda, al Verbo, este hombre que se está refiriendo es Juan el Bautista. No es Juan el Evangelista. Acá capaz uno a veces se confunde. Estos hombres, Juan, quien era una figura, este hombre prominente y muy respetada en su tiempo, y el evangelista hace una clara distinción. La próxima semana vamos a hablar más acerca de Juan el Bautista. Lucas va a predicar esta sección que habla específicamente de él. Ya que por ese tiempo también se hace una mención especial en este momento, se estaban levantando algún tipo de herejía. Nuevamente, recuerden en la introducción, hablamos que este libro fue hecho al final del siglo y probablemente habían distintas ideas, como los gnósticos, y comenzaron a dar ideas falsas acerca de quién era Jesús. Entre una de esas ideas se pensaba que Juan el Bautista era una especie de Mesías y no Jesucristo. Así que evidentemente el Evangelio marca una clara distinción. El versículo 6, vamos al 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista, nuevamente, no era una fuerza natural, sino un mensajero divino con una misión específica. Era un heraldo este Juan el Bautista. Versículo 7. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este punto me encanta y esto habla acerca de nosotros como heraldos del Evangelio, porque el propósito principal de Juan no era ser el centro de atención. Hablamos del Juan el Bautista, ¿no? Sino señalar ¿a quién? A Cristo. Él no quería ser el centro de atención, quería señalar a Cristo. Su ministerio preparó el camino llamando a arrepentimiento. ¿Recuerdan esos pasajes donde dice arrepiéntanse, arrepiéntanse? Él estaba llamando al arrepentimiento, anunciando la llegada del Mesías. Su testimonio era vital para que la gente creyera en la verdadera luz. Los estaba dirigiendo, ya ha de venir, arrepiéntanse. Versículo 8. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan era cercano, Juan era cercano a Jesús, era su primo y era un poco más grande. Así que él está diciendo,
gente, viene, ya se acerca, está la luz cerca, arrepiéntanse. ¿Recuerdan cuando introduje con si alguien te promete algo, qué actitud tendrías? La gente probablemente diría, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento llegó? Me encanta la humildad y el ejemplo para nosotros de la vida de Juan el Bautista. Insisto, la próxima semana vamos a escuchar más de él. Porque sin duda, nuestro llamado, hermanos, no es atraer la atención hacia nosotros mismos, sino dirigir las personas hacia Jesucristo. Ahí ya nos está dando un propósito claro. Debemos dirigir las personas hacia Jesucristo. Tercera sección, la luz que viene del mundo. Así que ahora vamos a estudiar desde los versículos 9 al versículo 13. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Se viene una sección tremenda. Mucha atención. Me encanta. Así que se describe la venida del Verbo al mundo. ¿Cuál fue la respuesta de la humanidad? Versículo 9. Existía la luz verdadera, nuevamente la preexistencia, la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El Verbo se ha hecho carne, alumbra a todo hombre. El Verbo es la luz verdadera. Pero fíjense, siempre cuando leamos la Biblia prestemos mucha atención. La luz verdadera. ¿Eso quiere decir que hay una luz falsa? ¿Ven cuando uno escucha y atiende y medita en la palabra? Es interesante. Esta idea de una luz verdadera es muy clara porque hay una luz falsa. Por ejemplo, para el mundo superar al otro, aunque no importe nada, pisotearlo, puede ser un valor. Aunque tengas que pasar por encima, no importa, es un valor. Quizás el mundo piense que el éxito, la fama, tener muchas parejas, puede ser algo que es un valor. Quizás piensan unas luces que nos enceguecen. El mundo muestra luces que nos pueden enceguecer. Pero sin duda, en cambio, la luz verdadera viene a alumbrar a lo más profundo de nuestro corazón. Estas luces falsas pueden entender y pensar que estamos en el camino correcto. Pero la luz verdadera es profunda y revela lo más profundo de nuestro corazón, nuestras caídas, el pecado que hay en nosotros. Así que la luz disipa las tinieblas que están en nuestro corazón. La verdad ha sido encarnada. Versículo 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. Es probablemente una paradoja crítica y trágica. El Creador vino a su propia creación, se reveló, llegó, vino, pero la creación, ¿qué hizo? No lo reconoció. Y esto sin duda nos habla de una ceguera espiritual y de la rebelión de la humanidad. No lo reconoció. Un corazón duro, no lo reconoció. Versículo 11. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Esta frase específicamente se refiere al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. A pesar de todas las promesas, recuerdan que hablé que hubo una promesa y la preparación a lo largo de los siglos, la mayoría de ellos, como nación, sus paisanos, no lo reconocieron, lo rechazaron. Tenían un corazón, como dice la Escritura, de piedra. Estaban muertos espiritualmente, duros de cerviz. Versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, quiero que puedan marcar a los que están tomando nota, recibieron, y acá hay un punto hermoso, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Aquí está la buena noticia del Evangelio. El Evangelio en esencia, cuando piensen acerca de predicar el Evangelio, piensa en Juan capítulo 1, versículo 12.
¿Ven por qué es tan lindo comenzar con el Evangelio de Juan para crecer en nuestra relación con Dios cuando nacemos de nuevo? El versículo 12 es la expresión más hermosa del Evangelio y muy sencillo. ¿Lo anotaron? ¿Lo recibieron? ¿Quiénes? Les dio el derecho a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen. Aunque muchos lo rechazaron, hay una invitación abierta y una promesa gloriosa para los que lo reciben. Vemos la descripción de un verdadero cristiano. Es alguien que recibe a Cristo en su vida creyendo en su nombre. Su nombre habla de su identidad. En el contexto hablaba que cuando uno se le da un nombre, habla de una identidad. ¿Vieron que el pasaje dice en su nombre? Al final, que creen en su nombre. Es alguien que recibe a Cristo en su vida creyendo su nombre. Es decir, confía en su persona, su obra y todo lo que Él representa. Y le da la potestad, autoridad y derecho de ser hijos de Dios. Es un regalo inmerecido, no es un derecho adquirido, es gracia. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que aquí se nos está hablando que todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios va a tener el derecho de ser hijo de Dios. Va a tener el derecho de estar en su familia espiritual. Se enfatiza que esto es un nuevo nacimiento y no es resultado de la ascendencia natural, de sangre. Hermanos, si tus papás son cristianos, ¿me siguen acá? No te hace cristiano y creyente y nacido de nuevo. No. De deseos humanos o pasiones, voluntad de carne. Si haces buenas obras, no te hace salvo. Ni de voluntad de padre humano, voluntad de varón. Nadie, hermano, te puede imponer ser cristiano. Así que esta pequeña porción ya nos da la clave acerca de que solamente los que creen en Él van a ser hijos de Dios. Y esto no procede porque yo soy el hijo de, o porque yo tengo que hacer esto, o porque alguien me tiene que imponer aquello. ¿Me hago entender? Es un acto soberano y divino de Dios. Una regeneración espiritual es nacer de nuevo por la gracia de Dios, al creer que Él es el Hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando tú le predicas el evangelio al otro, esa semilla echa raíz y crece. Esto es un milagro espiritual. Solo es posible a través de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo. Así que el nuevo nacimiento no se trata de nuestra capacidad o de las cosas que hacemos o de la herencia terrenal que tenemos, sino que es un nuevo nacimiento que viene por soberanía de Dios, a través de la fe, que es un don de Él. Tercero, la encarnación del Verbo. Versículo 14 y 18 y ya vamos terminando. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Acá viene lo más maravilloso cuando se dice se ha hecho de carne. Quiere decir que habitó como un ser humano, tal como vos y yo. Con hambre, con enfermedades, con angustias. Tremendo. El Verbo se ha hecho carne, como nosotros. ¿Por qué? Si Él estaba desde antes de todo, ¿por qué rebajarse a ser hombre? Pues porque no había otra manera que pudiéramos hacer esto en nuestros esfuerzos. Vimos su gloria y reconocemos que Él estuvo acá. Juan fue testigo ocular de su gloria. Él lo vio sanando, lo vio predicando, lo vio probablemente en situaciones puntuales que no narra el Evangelio, pero que nos enfocan a evidenciar que Él es el Hijo de Dios. Él lo vio en el monte de la transfiguración y Juan nos dice que Él lo vio su gloria en esplendor.
Dios eterno, todopoderoso, vino en Jesús. Y Juan lo vio, caminó en medio de nosotros como un hombre más. Lo vio lleno de gracia y de verdad. Dos cosas, hermanos, que sin duda necesitamos. Sin duda necesitamos saber la verdad. Siempre cuando hablo en los procesos de discipulado con los chicos que tengo la oportunidad de discipular, hablamos que sin duda, si tú le das verdad totalmente, palo, 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 sin gracia, va a causar dolor. Pero también si tú le das gracia, 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 va a causar dolor, porque necesitas saber la verdad, saber en lo que está mal. Pero sin duda la gracia tiene que ir acompañada. Así que tiempo en medio de la gracia y la verdad va a llevar un proceso de transformación en la persona. Necesitamos saber la verdad, porque evidencia el desastre que puede ser nuestra vida. Pero nos maravillamos y nos gozamos por la gracia que nos cubre en medio de una obra transformadora en nuestro corazón. Versículo 15. Juan dio, habla del Bautista, testimonio de él y clamó: este era el que yo decía, el que venía después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista hacía un llamado nuevamente de arrepentimiento. Antes de Jesús él llamaba al arrepentimiento porque ya había de venir el Mesías, que era antes de él. El Verbo era primero. Versículo 16. Pues es de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. El evangelista se incluye en ese todos, que podemos experimentar su plenitud, su todo. Esta gracia que Juan quiere dejar claro en su llamado. Gracia sobre gracia, por amor, para su gloria, en la eternidad. Versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Porque la ley no es gracia sobre gracia, sin duda. ¿La ley qué es? La ley es una regla que nunca podremos cumplir, que deja en evidencia nuestro pecado para con Dios. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18, para ir terminando. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué nadie lo ha visto jamás? La palabra dice que Él vive en luz y es inaccesible. A Dios nadie lo vio jamás. Pero el unigénito Hijo de Dios se ha dado a conocer. El Padre se ha dado a conocer por medio de Jesús a este mundo. ¿No les parece eso maravilloso y tremendo? Es tremendo. El Dios eterno, creador de todo, fuera del tiempo, se ha hecho verbo y ha llegado a través de la persona de Jesús, en carne, con dolencias, sufriendo, como voluntad en amor para venir a rescatar lo que se había perdido. Hermanos, Dios quiere que tú y yo, viendo a Jesús, entendamos el amor de Dios para que creamos en su nombre, para que tengamos vida eterna. ¿Qué vamos a necesitar? Gracia y verdad para que tu vida quede expuesta, para que la luz verdadera esté en vos, transformando tu corazón. Él vino por gracia. El Verbo se ha hecho hombre. Seguramente en tu vida tienes dolencias, tienes situaciones, están pasando circunstancias probablemente difíciles, pero Jesús ha venido para sanar, para transformar, para darnos vida eterna. Pero también ha venido para hacer luz, para dar claridad a la manera en que vivimos, en cómo pensamos, en cómo hablamos y cómo actuamos. Este tipo de vida que ilumina nuestro corazón y disipa toda tiniebla de la manera en la que nosotros vivimos. Y la gracia está cubriendo nuestra vida. Unas aplicaciones prácticas, entendiendo este prólogo hermoso donde ahora el Hijo de Dios está con nosotros, para que lo puedan tener en cuenta y reflexionar en su semana. Cristo la luz ha llegado.
¿Tu vida está siendo expuesta a la luz verdadera? ¿O estás viviendo en luces falsas que quizás el mundo propone? Segundo, ¿comprendes lo que significa ser salvos por gracia en creer en el nombre de Cristo? ¿O aún piensas que la salvación se obtiene por las buenas obras o quizás por la herencia? Tercero, ¿experimentas la plenitud de Cristo en tu vida, viviendo de gracia sobre gracia? ¿O quizás vives agobiado con el legalismo que frustra tu vida? ¿Qué les parece si oramos para terminar? Y me gustaría que puedan cerrar sus ojos en este tiempo y meditemos y reflexionemos sobre lo que hemos leído. El Verbo se ha hecho carne. El Verbo se ha hecho carne. Jesús ha venido. Muchas veces escuchamos y quizás no atendemos y no reflexionamos y meditamos de lo que significa que el mismísimo Dios vino a través de la persona de Jesús para llevar luz, para llevar amor. Padre Señor, te agradecemos por tu palabra. Padre, te agradecemos porque por gracia has venido. Desde el principio ya existías. La palabra, el Verbo, desde el principio. Y por gracia has venido para salvar. Padre, ayúdanos a meditar esto semana tras semana. En muchas ocasiones, en medio de la dinámica y la rutina, nos olvidamos de tu evangelio. El versículo 16, sin duda, nos enfoca, Señor. Todos los que creéis en tu nombre, que sos el Hijo de Dios, han de ser salvos. Padre, gracias, porque tú has puesto justicia y convicción de pecado en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo para tener fe en creer, para ser hijos tuyos, Señor. No se trata de nosotros, ni de buenas acciones, ni se trata de porque venimos de tal persona, sino porque tú nos has rescatado, Señor. Padre, ayúdanos a no vivir en las tinieblas. Como hijos tuyos estamos llamados para vivir en la luz. Las tinieblas hablan del enemigo. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, amando la luz. Por favor, ayúdanos a que las luces del mundo no nos desorienten, sino que nos enfoquemos, Padre, a través de tu Espíritu en la luz del mundo que eres tú, Señor. La luz verdadera, la luz prominente, la luz más profunda. No estas pequeñas distracciones que muchas veces tenemos en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias porque te has revelado y porque a través de este evangelio queremos conocerte más, saber cómo eres, qué amas, Señor, y poder adorarte y exaltarte. Gracias, Padre, por todo lo que haces en medio de nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.